Carlito Paternostro, ¿cuánto hace que estás dentro del automovilismo deportivo? ¿Cuál fue tu primer motor que preparaste vos? Y si te acordás. Y fue con una moto de 48 centímetros. Y tenía 12 años. Era mía. Yo en esa oportunidad, en esa época, trabajaba con Tito Corradi, o sea, Julio Báez. Sí. Y él corría con una Motón. Y se corría en el óvalo estudiantes. Sí. Y bueno, yo estaba muy entusiasmado, quería correr. Quería correr, me encantaba la moto en esa época. Y bueno, en mi vida, o sea, hasta los 18 años fue siempre andando en moto. Inclusive terminé con un accidente, por eso me alejé, me tuve que dejar las motos. Pero bueno, esa época yo iba a lo de un amigo que tenía que preparaba una Vicentina 75, que era Bogosen de apellido. Y bueno, me lo pasaba ahí, inclusive ahí empecé a preparar la moto mía. Se iba a correr en otros pueblos, se corría en Azul, se corría en Tandil, se corría en Juárez, se corría en Tapalqué, Saladillo. Era bárbaro el automovilismo en esa época, porque bueno, ya digamos el motociclismo. Y acá había muchos, Sí, sí. En esa época había muchísimos. ¿Fue una frustración o sentiste que fue una deuda en esos años de no haber podido correr en moto, Carlito? Sí. O sea, siempre me quedó eso, que no pude correr porque, inclusive sí, corrí, pero en esa época había una carrera en el óvalo y yo tenía yo tenía todos los conocía, y estaba Pascualito Vera. Pascualito Vera corría con un Alpino 75 y bueno, no estaba conforme con cómo andaba la moto y me lo ofreció. Inclusive Tito Corradi me prestó el casco y bueno, y en esa época no se usaba buzo, nada. Y bueno, corrí, debuté con un Alpino 75. ¿Y te acordás cómo te fue? No, no me acuerdo cómo fui, pero no me ha ido muy bien porque no me acuerdo. Pero en ese tiempo corría Jorgito Diorio, corría Totono, también corría Julio Liste, que después después cuando pasó los años, yo ya tuve una amistad muy grande con todos ellos porque ya incursioné en el automovilismo y ya empezó la 850. O sea que yo tuve un oficio que hacía freno y bueno, trabajaba por cuenta mía, pero incursioné en el folclore. Así que bueno, formamos un conjunto y anduvimos 15 años con el conjunto. O sea, fuimos a muchos lados, conocí mucha gente, inclusive hace poquito me habló una persona y me mandó una foto y me habló y que le habíamos dado un lugar, él tocaba el bombo y cantaba y le habíamos dado un lugar, nosotros estábamos en el Festival de Balcarce y le habíamos dado la oportunidad a él que subiera con nosotros y cantara con nosotros. Sí. O sea, hicimos y me habló que hacía tantos años me quería ver. Y así, esto que te estoy hablando, te imaginas, ya hace 40, 50 años. Qué bárbaro, ¿qué te dejó la música, Carlito? ¿Y qué instrumento tocabas? ¿Y si lo seguís tocando hoy en día? Sí, lo sigo tocando. Yo tocaba la guitarra y hacía segunda voz. En un conjunto que éramos 4. Sí, sí. Inclusive tuvimos muchos años y nos fue bastante bien. Y bueno, por circunstancias yo ya estaba en el automovilismo y no podía hacer las dos cosas, porque necesitaba las manos bien para tocar la guitarra y la mecánica. Te endurece los dedos. Justamente, entonces, bueno, comencé con el automovilismo. Fue la mejor época del folclore, cuando surgieron los fronterizos, los tucutucu, una época bárbara del folclore. Ya estaban los chalchaleros, sí. Estaba Jorge Cafrune. Sí. Nosotros tuvimos la oportunidad bueno, fuimos al Festival de Cosquín y fuimos ganadores del Festival de Cosquín del Pre-Cosquín, que nos da la opción de cantar en el Cosquín. Cantamos en el Cosquín y después los contrató RCA Víctor. Dimos una prueba en Buenos Aires, pero el problema que tenía RCA Víctor es que ellos tenían siempre un conjunto de baile, un conjunto de canto, tenían que ya los representaba. Antes era así el sello, y ellos tenían los Carabajal, que actualmente todavía están los Carabajal. Sí, señor.
Entonces los Carabajal eran el conjunto que tenía RCA Víctor, pero los querían reemplazar con nosotros porque los Carabajal se iban de gira a Europa por 5 años. Entonces nosotros dimos la prueba, lo aceptaron, todo perfecto. Faltaba nada más que quedaba vacante y éramos nosotros. Sí. Quedábamos como representantes de RCA Víctor, pero tuvimos la mala suerte que no pudieron ir la gira, no pudieron hacer la gira, no sé por qué motivo, y no se quedaron acá en Buenos Aires, entonces nosotros no pudimos entrar. Y bueno, yo de ahí dije, bueno, eso fue, digamos que fue el top mío de ser folclorista. Ya me dediqué al automovilismo, porque yo creo que esa oportunidad no se le iba a dar más, porque él dice que el tren pasa una sola vez, sí. Y esa era la oportunidad de nosotros. Y bueno, como me quedó trunca eso, me dediqué al automovilismo. ¿Te acordás cómo se llamaba el grupo? Sí, Los Cantores del Valle se llamaba. Sí. Y de aquella época, Carlitos, imagino que, o con Víctor, imaginamos que conociste a muchos grandes de la música, sí. ¿No? Y a todos. Inclusive hemos cantado con todos. ¿Cuál fue el recuerdo que todavía te queda, que decís, este era un... O realmente algún momento? Y yo creo que lo más grande fue Cosquín, entrar a semejante escenario y con tanta gente, bueno, no era muy fácil. Sí. Yo creo que ahí rendí un 20-30% menos cuando te encontrás ahí, si no tenés... Aunque nosotros teníamos, ensayábamos todos los días, 4 horas por día, o 3 horas a lo sumo en cada casa de cada uno. Y bueno, ahí los quedábamos a cenar, ya habíamos hecho un contrato, habíamos hecho. Y bueno, con eso lo fuimos, tuvimos 15 años casi. Y fuimos a todos lados. ¿Eras profesional de la música? No trabajaba. Con el Festival de Balcarce me acuerdo que le digo a los chicos, bueno, yo hasta las 5 de la mañana puedo quedarme. Después no, porque tenía un turno, un colectivo que le tenía que hacer los frenos. El lunes, así que el lunes vine sin dormir, me puse el mameluco y me vine a trabajar. Pero lo hacías con un gusto tremendo. Sí, seguro, mi pasión era. Y hoy día también, o sea, más allá que... Sí. Tenés a tu hermana que sigue... Sí, seguro, sí. La familia. Mi familia fue toda dedicada a la música y al canto y todo, bueno, por eso que yo prácticamente de la época de soltero siempre estuve ligado mucho a la música. Sí. Con el Pelao Sabatini, yo una vez le quería sacar qué era el secreto de los Emiliosi, y el Pelao no me lo decía. No me lo dijo el Pelao, me lo dijo Tito. En una vez que me lo presentó Julio Galardo, Julito me presentó en la peluquería. Se iba a la peluquería Tito y bueno, ahí me lo presentó y realmente me atendió muy bien. Después me atendió muchas veces, hablamos mucho y él inclusive me dio la pieza que usaban y cómo la hacía todo. En esa época, hace muchos años. El secreto de los Emiliosi era ese. Ya que el secreto era todo, ¿no? La capacidad que tenían y digamos esa época que no había nada. Si uno ve todas las cosas que han hecho cuando hicieron el balbo de la cabeza, sí, esto era el artesano, pero eso sí que era... Muy avanzado. Claro. Y la época que nosotros empezamos, yo en el año 85, hice una Chevy toda completa. Toda completa, le hice. Motor, caja, tren delantero, suspensión, pintura. Solamente la chapa me la hizo un amigo que tenía, me hizo toda la chapa y después la hice toda completa. Y la puse en marcha y la fui a probar. En los solares fue una casualidad porque yo en esa época tenía a Nucci, que era uno de los clientes más grandes que tenía el taller, y él de prepo me trajo el Renault para que iba a empezar a correr en el 850. Bueno, le hice el tren delantero, freno, todo. Y después, bueno, también se lo hice a Mili Spinella, José Emilio Spinella, y también se lo hice a Antonio Duro, que estaban los tres pintaditos iguales. Sí, celeste y blanco. No así, de este color, azul y azul. Azul y rojo. Como la calera, los colores de la calera tenía. Creo que perdón.
eran azul y blanco. Sí. Los galeritas era lo que hicimos nosotros después un equipo con los Bibiloni, Claro. con Legardo. Que después no tenés... O sea que el primer cliente, por decirlo así, Fue Nucci. Fue Nucci. Fue Nucci. ¿Te acuerdas del año? Y sería en el año 75. Hacía poco que había empezado la promocional. Sí, un año lo habíamos visto nosotros. Sí, un año o dos tenía. Sí, sí. Que nosotros era el Mesa que corría, que lo habíamos visto, que era un... Era el pionero. Borrabino era. Sí. Yo lo fui a ver acá en un semipermanente que hicieron a la rural, alrededor de la rural. Y ahí comenzó, y bueno, yo comencé con ellos, después me entusiasmé y bueno, hicimos un equipo con Edgardo Bibiloni, hicimos 3 autos iguales, que corría uno José Luis, otro corría Lardapide, sí. Lo que era representante de unos productos que se pegaban. Y bueno, yo también me armé uno, los pintamos los 3 igualitos. ¿Y cuántas carreras hiciste en la Y promoción? corrí 3 carreras. No es poco. 3 carreras. Y bueno, me cortó a mí la carrera me la cortó Julito Galardo. ¿Por qué? Porque me lo compró de prepo. Es la verdad, la verdad. Así que bueno, ahí empezó a correr Julio con ese auto y yo empecé a preparar, porque en ese momento yo hacía chasis nada más. Claro. Le hacía los 3 a Antonio, a Nucci y a José Emilio. Sí, sí. Y bueno, después ya nosotros hicimos el equipo y bueno, ahí debutábamos y bueno, ahí empecé. Y se corría hasta Mar del Plata, íbamos a correr. Mirá. Y los rallies también, los rallies se largaban de Mar del Plata algunos. Claro. Sí. Eran tremendos los rallies. La primera asfalto que fuimos, pero ya fue avanzado el 80 creo. Sí. En el año 80, 81 fuimos a Aldea Romana. Estaba ahí. Qué va. Sí. Y ahí no teníamos idea nosotros lo que era el asfalto era muy distinto de la tierra. Cuando fuimos allá, nosotros, Valmili, que siempre era el que era más meticuloso, él habíamos llevado un juego de filestones gastada y un juego de gudia gastada, gudia con dibujo y filestones con dibujo. ¿Qué pasa? Cuando vamos allá, la goma lisa, la gudia era terrible la diferencia que había. Era hasta casi 2 segundos más rápida, ya para el circuito grande. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Julio no tenía goma, porque él tenía nueva. Entonces, ¿qué pasa? Salimos a buscar, en ese tiempo estaban los AMI 8 nuevos, que venían con la gudia. Sí. Justo la goma la necesitábamos, entonces teníamos que encontrar un AMI que tuviera la goma gastada. Bueno, cuando paramos en un semáforo y Julio le dijo, había un señor ahí, dice, mire, usted me da las cuatro gastadas, yo le doy 4 nuevas. Pero no le explicó para qué era. Entonces el tipo, ¿sabe qué? Lo insultó. Sí. Lo está tomando el pelo. Sí. ¿Cómo le voy a dar a las viejas y me va a dar las nuevas? No hubo forma. Y después encontramos una AMI 8 que iba en una enfermera. Sí. Y le explicó cómo era el tema, que nosotros pisamos las gastadas y le damos nuevas. Y la enfermera recontenta. Fuimos a la gomería, le cambiamos todas las gomas. Inclusive sacamos el auxilio que estaba más gastado. Dice, chicos, vuelvan pronto, decía. Sí, inclusive corrí en la bota, yo cuando era de tierra. Mirá vos. Sí. Estamos hablando de 78, 79. Vos, 78. 78, Acá tengo una medalla, ¿ves? 78. Mirá Esta me la dio ahí. Radio Azul. mirá vos. Y el único recuerdo que tengo. Pero tengo trofeo, pero esta es la que más quiero. Mirá dónde está puesta. Sí. Y fue una época muy buena. Sí. La bota. Iba mucha gente, ¿no? La bota, sí, la bota fue una novedad, porque no teníamos circuito acá. Inclusive no había circuito como la bota, no había. La bota se hizo, pero era un circuito hermoso, de tierra bien compactada, era bárbara. No, estaba espectacular la bota. Uno ha visto fotos y eso. El día de la inauguración debe haber sido impresionante y quizá emocionante, ¿no? Sí. Fue muy lindo la inauguración, sí. Fue muy buena, sí. ¿Cómo nace el proyecto Turismo Carretera? Porque en esa época era, no sé si más difícil que ahora, pero era... No era más difícil. Lo que pasa es que el nivel eran autos de taller. Claro. Eran autos de taller, se construía todo en el taller y con peña.
Y yo tenía ganas de armar uno, pero no, o sea, tenía las ganas nada más, porque no... Era como hoy, caro. Era caro también, sí, sí, pero haciéndose, la ventaja es que uno podía hacer muchas cosas. Y el Cabezón Corso tenía una Chevy, que era con mucho fierro de Pedersoli, era. Sí. Porque yo tenía una amistad con Pedersoli, creo que en esa época. Bueno, hice un negocio así. Creo que le di un terreno que me había regalado Julio, que estaba allá en Circunvalación, y le di un auto, no me acuerdo qué auto era, y dinero. Y bueno, entonces me la traje y bueno, al año la tenía armada. Le hice jaula, todo, porque estaba empezando, la habían empezado a hacer. Sí. Y al año la tenía prácticamente. Lo que pasa es que después ya el tema freno, que el freno de FT era caro. Y la caja ya estaban poniendo la caja Sain, porque cuando yo la comencé a armar, era con caja ZF. Sí. Después ya era la caja Sain, ya era caro todo. Sí, sí, sí. Pero se armó y Julio Galardo se la ofreció a Messineo, que era muy amigo de él, y Messineo, bueno, se la vendía a Messineo yo. Y con el contrato de que se la tenía que atender. Fue la primera vez que podía cobrar algo de un auto de carrera, porque siempre era todo ad honor, era. Yo le hice todos los autos de carrera que hice del año 77 al 85 fue Sin cobrar nada. sin cobrar nada, no se cobraba nada, es que no era así. Y me acuerdo que con Pirulo Vázquez, en la época que anduvimos muy bien, que íbamos a correr al sudeste y corríamos en el centro, pues yo, él me daba los premios, con los premios, pero era un platal, Qué va. era mucha plata los premios. Se podía vivir tranquilamente con los premios. Qué va. Qué va. Y aparte que andábamos bien, porque en esa época, bueno, teníamos la suerte que lo habíamos hecho un conjunto muy bueno y bueno, andábamos, si no andábamos primero, segundo, ahí estábamos. Entonces, bueno, era bueno. ¿TC qué significaba para vos? Bueno, arrancan, ¿cómo lo viviste? Y arrancamos con muy entusiasmado, y bueno, después Horacio cuando se la vendí, él terminó de comprar la caja, le pusimos los frenos FT, y bueno, tenía que dar la prueba. La prueba había que darla en Buenos Aires, y no siempre, cuando el TC corría en Buenos Aires, Sí. se podía dar la prueba, si no, no se podía, había que esperar. Había que esperar hasta que se corría en Buenos Aires, pero se corría muy seguido en Buenos Aires. Y bueno, y fuimos a dar la prueba, y la primera vez no pudo dar la prueba porque inclusive ya estaba, pero se pegó, y bueno, no la pudimos arreglar. Me acuerdo que fue un sacrificio terrible que hicimos para armarla, pues la terminamos de armar un día viernes. Estaba en el equipo Casita era uno de los principales que teníamos y que trabajó muchísimo, que hasta el día de hoy le estoy muy agradecido a él porque él lo hizo también a Donore, todavía yo estaba a Donore, después sí, ya hicimos contrato después que empezó a correr, empezamos a cobrar nosotros la atención, pero mientras tanto había que lucharla y bueno, fuimos y no pudimos dar la prueba porque se estropeó, no la pudimos arreglar y bueno, así que tuvimos que esperar la próxima. Y bueno, ahí lo conocí al Tono Constantino. Al Tono, muy buena persona. Y a Patita Miller vino, recién quería dar la prueba, él quería correr en esa época. Y quería dar la prueba, bueno, y dio la prueba él. Pero le ayudó mucho el Tono. Me acuerdo que yo iba a lo del Tono y Patita le iba a preguntar todo. Todo, no sabía nada él. Era zonal de esa época y quería hacer, y bueno. Y ahí, bueno, la segunda oportunidad que fuimos al autódromo, dimos la prueba. Dio la prueba y bueno, ahí comenzó a correr. Después fuimos a Potrero de los Funes, fuimos también, pero ya la mecánica, el motor lo hacía Constantino. Y bueno, pero teníamos un problema. Nosotros, el motor, primero el motor mío que yo había armado, el Tono me dio un carburador y probamos la marca y bueno, la verdad que andaba bien. Pero después íbamos a la carrera y no andaba, algo le pasaba. Lo probamos con la marca y no lo coincidía con la marca de Constantino. O sea que teníamos mucha diferencia. Entonces un día dice,
Me dice Horacio, mira, tenía un Mercedes, Horacio, en esa época, un Mercedes nuevo. Sí. Dice, mira, el Mercedes tiene unos 2 metros muy buenos. Dice, los vamos a Carmen de Areco y vamos a medir los 1000 metros, a ver si son 1000 metros, porque como veníamos acá y los 1000 metros nuestros teníamos 1 segundo y pico de diferencia. Bueno, fue él y los midió con el Mercedes, no, tenía 900 metros tenía. Claro, lo robaban 100 metros, claro, con razón andaba. Y bueno, entonces ahí le tiramos la bronca un poquito, por el tono, porque entonces cuando le habíamos comprado todo nuevo, nosotros habíamos comprado un blog nuevo, sí, venía el tapa todo, para que él armara un motor de punta porque andaba con Galamante, y con Galamante andaba en la punta, él. Estaba ganando. Entonces se acerca a la carrera de Necochea y me dice, bueno, dice Carlito, dice, venite con el colectivo, el auto, dice que lo vamos a probar en la rotonda, donde probaba él con Calamante, porque Calamante era de Balcarce y el Tono se iba a Balcarce y él se quedaba ahí ya, y se corría la vuelta en Necochea. Entonces me dice, venite que lo vamos a probar en la marca. Bueno, cuando fue a la marca lo probó el pelado, Calamante, y dice, no, la verdad que le falta, dice. No es conveniente que iba a correr porque nosotros queríamos andar mejor y no había posibilidad. Y en esa época me acuerdo que cuando me levanto, que hicimos noche en la rotonda de Balcarce, prendo la radio del colectivo y justo había fallecido Olmedo. Justo se había matado Olmedo. Esa vez fue. Que después hubo el accidente de Necochea, que fue terrible. Sí, fue terrible. Que ahí ya se empezó a ver el tema de la seguridad después. Porque la verdad que eran carreras que no pasaban nada porque no pasaba. Lo mismo nosotros cuando corríamos los rally, que no pasaban cosas que tuvimos suerte, porque en realidad esos rally eran terribles, se corría de noche, a velocidad. Una vuelta, Julio Galardo me contaba, dice que venía atrás de la tierra de un relojito y no lo podía pasar por la tierra, hasta que por ahí se hizo coraje y lo pasó, cuando terminó de pasar vino una máquina cosechadora. Bueno, cuando tenía la Chevy que íbamos a correr ese año, lo tenía a Pirulo y al Mili, los dos, uno con el otro en fin en la 850. Y bueno, peleamos también, peleamos, agarramos una época muy buena fue, de ganar muchas carreras, de andar adelante, de conocer mucha gente. Y bueno, ahí la 850 fue una época muy buena esa. Que estaba el Babi Limarco, estaba sí, había mucho. Sí, fue una época de tener muchísimo, Pero yo creo que la categoría pasaron mucho por acá. O sea que corrieron con mecánica mucho. Pero sería larguísimo nombrarlos a todos, pero tuve muchos pilotos buenos, sí. Muchos campeones. Claro, muchos campeones, muchos campeones. El que uno, no sé si sobresale, Carlitos, pero el que uno ve que tuvo muchos campeonatos con vos fue Pirulo, con Fiat, corrió con el Dodge 1500 que no pudieron salir campeón, pero el auto realmente iba rápido. Y después, bueno, ir a un territorio que no era conocido, que era el sudeste, y pelear acá también en el centro. Con él lograron 4 campeonatos, si no me equivoco. Sí, en 2 años. En 2 años. Sí, con el mismo auto. Es récord hoy. El italiano. Sí, hoy no pasa. Y no, porque era otra época. Era más, se trabajaba más. Nosotros veníamos a las 2, las 3 de la mañana del sudeste, el lunes ya era, y el lunes ya estaba, a la noche estaba todo el auto desarmado. Y ya los preparamos para la próxima carrera, que era, le poníamos otro motor y otra caja y se revisaba todo. Se hacía todo muy a conciencia y un entusiasmo bárbaro. Yo creo que ya se hacían los calendarios y se cumplían y bueno, no había tanta categoría. No había tanta categoría. Sí, una vuelta me acuerdo que corrimos en azul un viernes, que era, no sé si era un 25 de mayo, y el domingo corrimos en el sudeste. Y ganamos las 2. Sí, la verdad que era bárbaro. Y ganar es muy lindo. Pero lo que pasa es, a veces hay que aguantar lo demás, ¿no? Sí. Y es diferente el automovilismo, pero ahora pasa que con la televisión cambió todo. Ahora. La gente a veces no va a los circuitos porque la comodidad de verlo en la casa y se ve mejor que en el circuito. Entonces, pero en sí el automovilismo no es bueno, el automovilismo
es pasión de multitudes, Sí. es como el fútbol. Sí. El zonal vos decís que se sigue manteniendo y siguen sacando buenos pilotos. Sí, y sí, la semilla de todo el Zonal. Todos han pasado por la Zonal. Yo veo muchos pilotos que van al TC Móvil y todo que son de las Zonales. Sí. Sí, sí. Prácticamente todo, pero es que es la única manera. Nadie, yo creo que los pilotos dotados no fueron muchos. Claro. Yo tuve pilotos que sí, que eran fuera de lo común. A otros les costaba más. Pirulo fue uno. Pirulo, Jesús fue espectacular, porque si uno nunca se había subido a una autocarrera, fuimos a probar la bota y hacía los tiempos que... Y nunca se había sentado en una autocarrera. Eso es lo que me llamó la atención. Yo le digo, cuando Mili me preguntó que andaba de viaje, me dice, ¿y cómo anda? Y la verdad que me dejó asombrado. Y debutó y fue al podio. Sí, sí, sí. Sí, Debutó, me acuerdo, en Rauch y salió tercero. Y todavía los primos le preguntaban cómo hacía el curbón. Y ellos venían corriendo. O sea, que fue un lástima que no se pudo aprovechar. Porque yo tenía que haber incursionado en otra categoría, enseguida. Claro. Tenía las condiciones, como Pirulo también hubiese tenido las condiciones. Muchos que han tenido las condiciones, pero no tienen la oportunidad. Pero así es la vida. Que fuiste el primer chasista a salir campeón en el TC Pista. Sí. Contame eso. Con Guillermo Tambucci. Sí. Fue el auto el auto era muy bueno. Era un auto fantástico. Que corría el Choco Romero, el Dodge era espectacular. Pero lo que pasa es que tenía la goma ancha y no se podía correr con la goma ancha. O sea, que no se podían acostar, no podían achicar las trochas y bueno, tuvimos que cortar y hacer suspensión. Colgante, todo distinta como estaba. Y bueno, ahí comenzamos con Guillermo, con ese, bueno, todo el año, y bueno, ya que era otra época, pero cada época es con su forma, ¿no? Y bueno, tuvimos la suerte de salir campeón y bueno, fue muy bueno también esa época. Me atendieron bárbaro y que siempre estoy agradecido a la gente de Sierra Valle como me atendieron, todos buenísimos, todos espectaculares. Y la familia Tambucci, que siempre, bueno, ahí nació una amistad muy buena con Guillermo y con el nene. Y una época muy linda fue. Muy bien. Y hoy, ¿cómo lo vivís vos al automovilismo? Con tantos campeonatos, Carlito, con tantas buenas cosas que te han pasado, porque uno te escuche y la verdad que tenés más cosas lindas, buenos recuerdos, Sí. Has sido exitoso. Desde aquella primera moto que te armaste a la actualidad, si tendrías que resumirla, me parece que es un total agradecimiento. Le estoy muy agradecido a la vida como las cosas que me ha dado, la salud importante, ¿no? Todos los amigos que coseché a durar tantos años y bueno, trato de conservarlo y bueno, me siento muy feliz de hacer lo que uno le gusta, ¿no? Inclusive todavía tengo bastante suerte que me van bien las cosas y bueno, tal es así que el anteaño pasado 5 campeonatos gané. No tuve tiempo para nada, trabajaba de las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana todos los días, no tuve feriado, no tuve nada. Fue a full porque quería cumplir con todo y bueno, gracias a Dios se me dio. Como el año anterior no se me había dado porque estaba ahí, no pude, saqué dos campeones, pero tenía una posibilidad de sacar 5. Y al 2012 se me dio. En 2012 saqué 5 campeonatos. Y el 2013, bueno, me fue más o menos uno solo. Pero trabajé igual mucho. Sí, pero aparte vos decís, 5 campeonatos. 5, 6. Zonales, son zonales, pero Sí, hay que pero estar, ¿eh? Hay que armar, hay que estar. Sí, la gente Van todo a lo mismo. van todos a lo mismo, Salen sí, van todos a lo mismo. Ahora, por ejemplo, tengo un problema que la última carrera me objetaron una pieza del motor y bueno, estoy ahí peleándola. Sí. Y habíamos salido primero y segundo, o sea que si los desclasifican igual lo con otro, pero hay problemas siempre. Esos problemas los tengo muy seguidos, sí, muy seguidos tengo problemas de que a veces el que revisa quizás no está capacitado. Porque ¿qué pasa? El que revisa tiene que saber más que vos, porque si no
creo que es así. Sí. Y sí. Y bueno, es muy difícil. En todas tantas categorías, los revisadores por ahí son nuevos y a veces hay que pelearla. Seguro. Pero gracias a Dios siempre me han llamado y hemos llegado siempre a buen término porque yo le he explicado cómo es de tantas que tengo, de tantas CDA que he ido también. De tantas noches del reglamento, ¿no? Sí, el RA lo tengo ahí bien grande todo y me lo leo siempre. Sí, sí. Porque es muy importante saber todos los reglamentos, o sea, cómo actúa la técnica. Para mí es muy importante, Seguro. la técnica y el reglamento, ¿no? Carlos, si le tenés que dar un consejo a un joven que le gusta la mecánica y el día de mañana quiere entrar en automovilismo deportivo a preparar, ¿por dónde lo encaminás? El primer consejo que tiene que ser honesto. No tiene que mentir, tiene que ir así, Sí. derechito. Y bueno, después tiene que tener la capacidad. Y si no hay que trabajar y no es difícil. Pero hay que dedicarle muchas horas. Yo le agregaría- Hay que sacarle muchas cosas a la vida. Si uno no tiene pasión, no sirve. No, para todo hay que tener pasión. Sí. Quizá alguno por ahí se va extralimitando y se pasa. Yo realmente no disfruté la vida. La disfruté a mi manera, Sí. pero en realidad no disfruté la vida porque he tenido la oportunidad de irme de vacaciones y no me quedaba trabajando. Porque qué sé yo, la disfrutaba más, pero quizá lo que mi familia no la disfrutó como la tenía que disfrutar porque, bueno, yo la pasión mía, lo que hablamos recién, de los fierros y de hacer cosas y tratar con la gente y que los compromisos y que yo este año voy a pelear el campeonato y quiero que esto que aquello y el otro también quiere pelear el campeonato y el otro quiere pelear el campeonato y el otro... Y ahí viene. Y yo prácticamente, ya si sigo un poquito más, voy a tener 3 generaciones que voy a hacer. El padre, el hijo y el nieto. Y la familia yo tengo que estar agradecida porque me aguantó. Sí. Quizá no la disfruté, ella no disfrutó lo que yo disfruté, pero lamentablemente ahora es tarde ya. Sí. Ahora ya es tarde, pero tarde para... Nunca es tarde. Pero realmente yo la época buena no las disfruté. Sí. Si hoy apareciera tu nieto, si te dice, abuelo, armame un auto de carrera o un karting, ¿lo harías? ¿Lo inculcarías? En este mundo, en esta vorágine, en esta vida que has llevado. Y yo le aconsejaría que trate de jugar al fútbol. El automovilismo es una pasión, pero digamos, es cansador. Es triturador, es una zaranda que no quedan mucho. Vos viste pasar mucha gente. Sí, y te cansa de tal manera que lo odias después. O sea, lo que me han dicho. Sí. Pero A vos hoy no te pasa eso. no, de ninguna manera, al contrario. Al contrario, siempre trato es lo que me gusta. Es lo que como me gustó el folclore, la guitarra, fue esto, desarrollar cosas, hacer, probar, tratar de mejorar, de dejar conforme, de ganar si es posible, ¿no? Sí. Y la meta es ganar, pero no es fácil. Carlitos, gracias. Y lo que quieras decir, la cámara a tu disposición. Bueno, Simplemente agradecidos. Nada, yo también quiero agradecer a ustedes por haberse acordado de mí y de esto una cosa que de toda la vida que conocí a mucha gente y a toda la gente que fueron amigos y que algunos no están ya. Pero a todos les quiero agradecer cómo me han tratado y bueno, la vida sigue y bueno, espero seguir muchos años más todavía haciendo motores y haciendo amigos. Gracias, Carlitos. Un abrazo.